En 1995, un hombre robó 2 bancos en Pittsburgh, sin máscara, sin gorra, sin disfraz. Las cámaras de seguridad grabaron su cara con total claridad. La policía lo arrestó esa misma tarde. Cuando le mostraron las grabaciones, no entendía nada. Dijo, palabra por palabra, «Pero si me puse el zumo». MacArthur Wheeler había leído que el zumo de limón se usa como tinta invisible, y dedujo por su cuenta que si se untaba la cara con zumo de limón, su rostro no aparecería en las cámaras. Se hizo una prueba antes del robo. Se untó la cara, sacó una foto con una Polaroid. La foto salió en blanco, porque apuntó mal y la cámara enfocó el techo. Para él, la prueba estaba hecha. Era invisible. 2 profesores de la Universidad de Cornell leyeron esa historia en un periódico y se quedaron pensando una cosa muy concreta. ¿Por qué hay gente que está absolutamente segura de cosas que son absolutamente falsas? Esa pregunta, hecha en serio, en 1999, cambió la psicología. Los 2 profesores se llamaban David Dunning y Justin Kruger, y lo que hicieron a partir de la historia de Wheeler no fue burlarse, fue diseñar un experimento. Cogieron a 65 estudiantes, les hicieron 3 pruebas, una de gramática, una de razonamiento lógico, una de detección del humor. Y después de cada prueba, les preguntaron a los estudiantes una cosa. ¿Cómo crees que has quedado comparado con los demás? El resultado lo publicaron en el Journal of Personality and Social Psychology, y todavía hoy, casi 30 años después, sigue siendo uno de los hallazgos más replicados de toda la psicología. Los estudiantes que peor lo habían hecho en las pruebas, los que estaban en el 12% más bajo, se calificaban a sí mismos en el 62%. Es decir, estaban convencidos de haber quedado por encima de la media. Y los estudiantes que mejor lo habían hecho, los que estaban en el 10% superior, se calificaban más bajo de lo que en realidad eran. Cuanto menos sabes, más crees que sabes. Cuanto más sabes, más dudas. Y aquí empieza la parte que cuesta procesar. Dunning y Kruger no encontraron simplemente que la gente ignorante se sobreestima. Encontraron algo mucho más incómodo. Encontraron que la habilidad necesaria para hacer una tarea bien es exactamente la misma habilidad necesaria para darte cuenta de que la estás haciendo mal. Léelo otra vez. Es la frase que define el efecto. Si no sabes gramática, no puedes detectar tus errores de gramática. Si no sabes lógica, no puedes ver dónde falla tu razonamiento. Si no entiendes el humor, no notas que tu chiste no tiene gracia. La ignorancia no es un agujero que puedas ver desde dentro. Es un agujero que te impide ver que hay un agujero. Por eso MacArthur Wheeler no entendía las cámaras. Su falta de conocimiento sobre química era tan profunda que ni siquiera podía formular la pregunta correcta. Para él, la prueba con la Polaroid era ciencia, era método, era rigor. Y desde su punto de vista, no había ningún error. Esto cambia cómo entiendes a la gente que te rodea, porque significa que las personas más equivocadas son, casi siempre, las que están más seguras de tener razón. Lo siguiente complica más la imagen. Cuando Dunning y Kruger les enseñaron a los participantes con peores resultados cómo habían quedado realmente, esperaban una reacción de sorpresa, de aceptación, de aprendizaje. Lo que vieron fue otra cosa. La mayoría se enfadó. Les enseñaban las respuestas correctas, les mostraban el ranking, les explicaban paso a paso por qué su solución era errónea. Y los participantes seguían convencidos de que algo no encajaba, que la prueba estaba mal diseñada, que los demás habían tenido suerte, que los profesores no entendían su forma de razonar. Pocos, muy pocos, aceptaban la evidencia. David Dunning describió este fenómeno con una frase que se ha vuelto famosa en psicología. La ignorancia, dijo, no es la ausencia de información. Es una ilusión de conocimiento. La persona ignorante no se siente vacía, se siente llena. Y por eso es tan difícil cambiar de opinión a alguien que cree saber algo que no sabe. Aquí viene el giro que pocos esperan, porque el efecto Dunning-Kruger no afecta solo a los ignorantes, afecta a todo el mundo, en todo, cada día. Hay una zona del proceso de aprendizaje,
perfectamente medida y perfectamente predecible, en la que cualquier persona pasa por un pico de confianza absurda. Ocurre justo después de aprender lo básico de una disciplina. En ese punto, sabes lo suficiente para pensar que ya entiendes el campo entero, pero no lo bastante para saber cuánto te falta. Es el momento en que aprendes a conducir y crees que conduces mejor que tus padres. El momento en que lees un libro de nutrición y crees saber más que los médicos. El momento en que ves 3 videos de psicología y crees diagnosticar a tu pareja. El momento en que aprendes a programar lo básico y crees que podrías hacer una aplicación entera tú solo. Ese pico se llama, en algunos manuales, el monte de la estupidez. Y todos pasamos por él. Todos. En cada cosa nueva que aprendemos. Solo si sigues estudiando, si sigues encontrando errores, si sigues fallando, bajas del pico. Y entonces, paradójicamente, te sientes peor. Porque ahora ves todo lo que no sabes. A eso se le llama el valle de la desesperación. Y solo después, mucho después, llega la verdadera competencia, que se siente, por dentro, como dudar todo el rato. El verdadero experto duda. El falso experto, no. Si nunca dudas de lo que sabes, probablemente estás todavía en el monte. Y ahora, la parte verdaderamente incómoda. En 2018, Dunning publicó otro artículo en Current Directions in Psychological Science, donde reconocía algo importante, que él mismo, durante años, había malinterpretado parte del efecto, que el sesgo no era exactamente como lo había descrito al principio, que había matices estadísticos que su equipo no había considerado bien. Léelo otra vez. El hombre que descubrió el efecto Dunning-Kruger admitió públicamente que había sido víctima de su propio efecto. Eso es lo que distingue a un científico real. No tener razón, saber notar cuando no la tienes. Y esa capacidad, según la investigación posterior, es la que más se atrofia con la edad, con el éxito, con la fama. Cuanta más confirmación recibe una persona, menos capaz se vuelve de detectar sus propios errores. Por eso los líderes de empresas grandes toman peores decisiones que cuando empezaban. Por eso los políticos veteranos repiten estrategias que ya no funcionan. Por eso los gurús de Internet acumulan seguidores convencidos, mientras se vuelven cada vez más insostenibles. El efecto no se cura solo, empeora con el éxito, a menos que tú, deliberadamente, lo combatas. Hay una pregunta que los psicólogos clínicos usan para detectar el efecto Dunning-Kruger en una conversación. Es muy simple, casi tonta, pero funciona. Pregúntale a alguien sobre algo que cree saber bien, y al final, pídele que te explique qué partes de ese tema todavía no comprende del todo. Si la persona enumera, sin esfuerzo, 3 o 4 lagunas concretas, sabe del tema. Si la persona se queda en blanco o dice que en realidad lo entiende casi todo, no sabe nada. La diferencia entre el experto y el aficionado no está en lo que afirman, está en lo que reconocen no saber. Y eso te incluye a ti, y me incluye a mí. Esta misma noche, cuando termines este video, prueba esa pregunta contigo mismo, sobre algo que crees dominar. Sobre tu trabajo, tu salud, tu relación, tu propia mente. Pregúntate en serio, ¿qué cosas de ahí no entiendes del todo? Si te cuesta encontrar 3 lagunas, no te las inventes. Solo toma nota. Acabas de verte por dentro del efecto. MacArthur Wheeler murió en 2016. Nunca llegó a entender por qué las cámaras lo habían grabado. Hasta el final, mantuvo que el zumo de limón funcionaba si lo aplicabas bien. Cumplió varios años de cárcel, y cuando salió, le contó su historia a un periodista. El periodista le preguntó si, mirándolo ahora con distancia, no le parecía absurdo lo que había hecho. Wheeler respondió que no, que el zumo de limón sí funcionaba, que el problema era la cámara. El efecto que lleva su nombre no es un chiste sobre tontos, es un retrato de cómo funciona la mente humana cuando le falta información. La tuya, la mía, la de todos. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan parados no es la inteligencia. Es la capacidad de mirar lo que crees saber y preguntarte, con honestidad incómoda, si lo sabes de verdad. Casi nadie se hace esa pregunta, por eso casi nadie cambia. Gracias por vernos, no te vayas muy lejos. Ya estamos trabajando en un nuevo video que